Ahora sí, el viceministro de Educación, José Pío Castillero. José Pío, bienvenido a Next Noticias. Mismo problema. A ver, vamos con esto. Ahora sí, José Pío Castillero, buenos días. Fernando, sigo sin comprender la pregunta. Bueno, no sé qué problema vamos a tener que hacerla vía telefónica y así pues tenemos mayor posibilidad de conversar contigo porque la situación va obviamente hacia lo que va a ser el pago de las mensualidades, cómo va a ser la selección de estas escuelas que van a poder participar o que el Ministerio de Educación va a poder seleccionarlo, vamos a llamarlo para hacerlo vía telefónica y así conversar con una autoridad del Ministerio de Educación sobre cuál debe ser el futuro de la educación privada mientras dure esta pandemia y mientras dure esta situación. Ahora sí, José Pío Castillero, ¿me escuchas? Sí, correcto, te escucho, Fernando. Ok. Uno, ¿cómo va a ser la selección de estas escuelas? ¿Qué requisitos tienen que tener para poder que el Ministerio de Educación les certifique que pueden seguir dando clases virtuales? Ayer, efectivamente, los expertos en educación establecieron los requisitos básicos o mínimos para que los centros educativos establecieran las condiciones y que el Ministerio de Educación posteriormente en unos 15 días evalúe la información suministrada a objeto de determinar si efectivamente cuentan con las condiciones para seguir ofertando la educación. En ese sentido, hablamos de una interacción pedagógica, elementos curriculares, recursos tecnológicos, educación especial y satisfacción de los padres de familia. Esos son los 5 criterios que efectivamente se establecen y que los centros educativos deben cumplir. A partir de hoy hay un formulario que estableció el Ministerio de Educación y que ya está colgado en la página web. Ese formulario debe ser llenado por los directores de escuela, sí, establecer los datos del centro educativo, las condiciones del centro educativo y demás, y aportar los elementos o las evidencias con que cuentan para ofrecer la educación de manera a distancia o virtual, como se le llama. José Pío, ¿cuántas escuelas particulares hay y cuántas crees que van a terminar siendo acreditadas por el Ministerio de Educación para ver clases virtuales? De acuerdo con la estadística del Ministerio, tenemos aproximadamente 564 escuelas particulares. Correcto. De esas 564, 120 aproximadamente ya dijeron que no van a continuar por razones económicas o de otra naturaleza, que no tienen las condiciones para poder enseñar. Ahora, ¿cuántos estamos esperando que vayan a presentar la solicitud a partir de hoy? ¿Cuántas? Entiendo que ya a esta hora han presentado 10 escuelas la solicitud de continuar estudios. No te puedo decir cuántos centros educativos lo van a solicitar. Esperemos que sea una cantidad importante, Fernando, porque no podemos paralizar la educación, ¿verdad? Claro. Ese es un elemento fundamental en el Estado, una función pública esencial del Estado, en el entendimiento que estamos en una situación de contingencia y emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces, en ese contexto debiéramos entender un poco la situación de la educación, porque en este momento no podríamos exigir en las condiciones perfectas o perfectibles de la educación que se inició en unas condiciones, pero que radicalmente han cambiado por la situación de emergencia nacional. La pregunta es, ¿qué pasa con los 120 centros educativos? Es decir, ¿qué pasa con esos alumnos? ¿Tendrían que cambiarse a otra escuela
esas escuelas van a abrir una vez se levante la cuarentena. ¿Qué debe pasar con estos centros educativos? A ver, podemos entender que ese grupo de escuelas particulares podría fácilmente acogerse al calendario escolar que posteriormente establecerá el Ministerio de Educación. Okay. Una vez superemos la crisis en coordinación con el Ministerio de Salud. Correcto. Si eso no es así, si no van a seguir, tampoco podemos dejar a esos estudiantes en condiciones de no continuidad de estudio. Y el Ministerio de Educación tiene que establecer los mecanismos para lograr que esos estudiantes tengan acceso a la educación de una u otra manera y fundamentalmente en la educación oficial. José Pío, Yami Rivas, ¿está conmigo? Viceministro, buen día. Yami Rivas le saluda. ¿Qué va a suceder con aquellos centros educativos, colegios que han enviado, a pesar de que apenas ayer el Ministerio de Educación habló acerca de algunos criterios que son lo más importante para poder continuar con esta clase virtual, educación virtual? Hay colegios que me han llegado reportes de padres de familia que estos colegios han enviado una nota a los padres de familia asegurando que ya ellos forman parte de estos centros educativos aprobados por el Meduca. Sin embargo, hay también la preocupación de los padres de familia porque algunos no cuentan con las herramientas en sus hogares para continuar con estas clases virtuales. Sí, a ver, la situación actual tiene matices muy propios que lo diferencian de cómo se iniciaron las clases. Lógicamente, vivimos en otro momento que debe dar lugar a la deposición de intereses desde todo punto de vista, y en ese contexto, como han cambiado las condiciones de la relación contractual que existió entre un padre de familia y el colegio, debiéramos llegar a acuerdos para variar esas condiciones, porque el contrato firmado ha cambiado en el objeto y en el modo. La enseñanza que se contrata, o que se contrató, fundamentalmente era presencial, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y ahora, lógicamente, vamos a hacer una educación de índole virtual. Por lo tanto, el Ministerio, como ente rector de la educación, y de acuerdo con la Ley 47 de 1946, es un ente de coordinación en el tema de los costos de matrícula y de uniformes y útiles escolares. Por lo tanto, en ese contexto, indudablemente debiera participar con los centros educativos particulares y las asociaciones de padres de familia. Quiere decir que no existe ninguna lista previa, ningún centro educativo, colegio puede enviar una nota a los padres de familia hasta que el Ministerio de Educación apruebe que este centro educativo cuenta con los criterios necesarios para continuar dando las clases virtuales. Así mismo es. No hay ningún centro educativo hasta este momento que haya sido autorizado por el Ministerio de Educación para que continúe ofreciendo la educación que corresponda. La pregunta es, ¿debe uno pagar la mensualidad de los colegios que van a dar estas clases virtuales? ¿Y esa mensualidad va a tener algún descuento? Ese es el punto. Como ya he dicho antes, la contratación, porque existe ya un contrato, entiendo, entre la escuela particular y el padre de familia, pero las condiciones han variado. Correcto. Ahora tiene unos matices totalmente distintos. Primero, como dije hace poco, la enseñanza ahora va a ser virtual y los costos o gastos deben variar. Entonces, en ese sentido, un sentido de solidaridad, de acuerdo entre las partes, con la sugerencia y con la coordinación del Ministerio, debiéramos avanzar en ese sentido y lograr, lógicamente, los descuentos que corresponden. De hecho, ya tenemos conocimiento que algunos centros educativos han hecho unos descuentos considerables para llevar adelante la educación de la forma en que se ha establecido por la condición de la pandemia. Así es. José Pío Castillero, viceministro administrativo del Ministerio de Educación. Situación de estas clases virtuales.